Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la espondilolistesis y levantamiento de pesas. Primero hablaremos sobre qué es. La espondilolistesis consiste cuando una vértebra de la columna vertebral se mueve hacia adelante, fuera de su posición apropiada en relación con el hueso debajo de ella, lo que puede llevar a una inestabilidad vertebral y o compresión de las raíces nerviosas. Su estudio es indispensable en el ámbito deportivo, ortopédico y de rehabilitación, dado que afecta el rendimiento general, dolor crónico y puede requerir manejo quirúrgico y no quirúrgico. El grado de desplazamiento se clasifica habitualmente con el sistema de Mercedin. ¿Y por qué ocurre? En el caso del levantamiento de pesas, este desplazamiento puede estar asociado con el daño o debilidad de las pars interarticulares, degeneración discal o fatiga de los tejidos que estabilizan la columna lumbar, ya que ponen mucha tensión sobre los huesos en la región lumbar. Y este deporte requiere constantemente estiramiento excesivo de la columna vertebral, lo que puede llevar a una fractura por sobrecarga en uno o ambos de los lados de la vértebra, lo que puede provocar que una vértebra se debilite y se desplace de su lugar. En el mecanismo de lesión existen tres. La primera es el microtrauma repetitivo. Este se da por cargas pesadas frecuentes, especialmente en movimientos de extensión lumbar, hiperextensión, arqueo de espalda, durante press de banca, peso muerto, sentadillas realizadas de manera inadecuada, etc. Segundo es la carga axial y el cizallamiento. El levantamiento de cargas pesadas produce fuerzas de compresión y cizallamiento en los cuerpos vertebrales, discos invertebrales, facetas articulares y pars interarticulares. Si existe una mala técnica de espalda extendida, falta de control del core o arqueo excesivo, estos esfuerzos se amplifican. Y el tercero es el microtrauma. Para que los deportistas que practican la halterofilia al levantar el peso excesivo de forma súbita, con una forma incorrecta, puede provocar una lesión aguda en el arqueo lumbar o la extensión forzada desencadenando daño estructural, una fractura o estiramiento del arco vertebral. En esta tabla podemos observar las partes afectadas. Estos serían los ligamentos involucrados, la parte muscular y tendinosa y la parte articular. Para las estructuras afectadas los vamos a dividir en 6 categorías. La primera es la ósea, cuerpos vertebrales, sobre todo la lumbar 5 y la sacro 1, pars interarticulares, procesos articulares, facetas y pendículos. La 2, cartilaginosas discales, discos invertebrales, principalmente la L4 y la L5, y L5 y S1. Anillo fibroso, núcleo pulposo. Articulares, facetas articulares, cápsulas articulares. Ligamentos. Estos son los ligamentos longitudinales posteriores y anteriores. El ligamento amarillo interespinoso. En degenerativa también los ligamentos colaterales de facetas. La cuarta, musculares tendinosos. Músculos rectores, espinales multífidos, psoas, abdominales profundos, tendones que se insertan en vértebras, procesos transversos, etc. La siguiente son tejidos adyacentes afectados, raíces nerviosas de la L5 y la S1 o las correspondientes a nivel afectado, si hay compresión. Los tejidos blandos, que son la fascia, el tejido subcutáneo afectado indirectamente por la inflamación, y también los vasos sanguíneos menores que irrigan estructuras óseas y tejidos blandos que pueden provocar una edema vascular. Para diagnosticar la espondilolistesis, es primordial acudir con un especialista para que él dictamine qué estudios son los adecuados para obtener un conocimiento certero del grado de la lesión del paciente. Pero puede ayudar de manera muy importante el saber qué hacer
en caso de una sospecha de espondilolistesis o alguna lesión en la columna. Primero, vamos a suspender de manera inmediata la actividad deportiva. Después, haremos una evaluación rápida de los síntomas, el dolor, déficit de fuerza o sensibilidad. Si hay signos neurológicos severos, tiene que haber un traslado. El posicionamiento debe de ser una postura cómoda que reduzca la tensión lumbar, usualmente flexión de cadera y rodillas si está acostado. Evitar la hiperextensión lumbar. Registrar todos los detalles del incidente, cómo ocurrió, qué movimientos estaba haciendo en el momento de la aparición, síntomas y evolución. Y es importante recomendar ir con un especialista para que tenga un diagnóstico completo. Aquí hablaremos sobre la epidemiología, la incidencia y la prevalencia de esta patología. De manera internacional, según la OMS, la prevalencia de la espondilolistesis degenerativa ronda entre el 4 y 8% dependiendo de la edad, sexo y método diagnóstico. En adolescentes con actividad deportiva, ronda entre un 30 y 50% que presentan grados leves de desplazamiento o defectos de la pars interarticulares, según el deporte que realice. En datos en México, un estudio de panorama epidemiológico de la patología ortopédica de la columna vertebral en México analizó 7.771 casos hospitalizados de columna vertebral, de los cuales la espondilolistesis constituía el 22.63%. La Acta Ortopédica Mexicana del 2018 se encontró una prevalencia de espondilolistesis asociada al proceso de escoliosis degenerativa del 21%, siendo el nivel L4 y L5 el más afectado. Existen diversos factores que pueden influir en la patología para comenzarla o para agravarla. La técnica deficiente es un arqueo excesivo lumbar, la falta de alineación neutra de la columna, no mantener el core activado. Otra es la sobrecarga progresiva sin recuperación suficiente. Esto quiere decir un aumento demasiado rápido del volumen, del peso o la frecuencia sin adaptación muscular, estructural o neurológica. La falta de movilidad de caderas o de tobillos, lo que obliga a la compensación en la columna vertebral. La debilidad del core, músculos profundos, transverso del abdomen multífidos, que no soportan bien la carga de extensión más compresión. Edad joven con pars interarticulares todavía en desarrollo. Esto es, en adolescentes la fisura por estrés en la pars puede ocurrir más fácilmente. Factores anatómicos individuales. Inclinación del sacro, pendiente del sacro, orientación de las facetas articulares, altura del disco intervertebral, predisposición genética. Peso corporal elevado. Aumenta de carga axial en columna lumbar. Bajo cargas de levantamiento. Factores locales articulares del deporte. Repetición frecuentes de hiperextensión lumbar y rotaciones, saltos, volteretas, remo, lanzamientos, ciertos estilos de natación. Desequilibrio muscular. Debilidad de músculos estabilizadores multífidos transverso del abdomen. Fatiga muscular, falta del control motor, alteraciones del disco intervertebral, pérdida de altura discal, degeneración provocando incremento de carga sobre facetas, alteraciones estructurales congénitas, pars interarticulares defectuosa, sacro malformado, anomalías vertebrales menores. Anamnesis. En el inicio del dolor es súbito después de un esfuerzo o trauma. La localización puede ser en la región lumbar baja, irradiación hacia glúteos, muslos y piernas, si hay afectación radicular. Normalmente es en la L5 y S1. Las características del dolor. Empeora con extensión lumbar, al estar de pie, al caminar erguido, y sienten alivio al flexionar el tronco y recostarse. Factores modificadores. Movimientos que reproducen dolor.
extensión, arqueo de espalda, rotaciones, postura prolongada, carga de peso. En los antecedentes son deportes practicados, cierta duración, volumen de entrenamiento, historial de lesiones lumbares previas y familiares con antecedentes de espondilolistesis o enfermedades discales. Los signos de alarma es pérdida de fuerza motora, alteraciones sensoriales. Dentro de los signos y exploración tenemos la observación postural, la hiperdorlosis lumbar, inclinaciones pélvicas dismétricas, palpación lumbar, dolor a presión en zona lumbar baja, espasmos musculares, movilidad, limitación de extensión lumbar, dolor al realizar extensión o rotación, flexión puede aliviar el dolor. En las pruebas específicas tenemos el test de hiperextensión unilateral, que es el Stork test. Reproduce dolor si hay efecto en las PARS. Prueba de extensión-flexión repetida, que es la Mackenzie. Y evaluación neurológica, fuerza muscular, reflejos principalmente en L5 y S1. Sensibilidad. Los diagnósticos diferenciales son: hernia discal lumbar. Evalúa compresión de raíz nerviosa mediante historia clínica, examen neurológico y ERM lumbar. Distensión muscular lumbar. Dolor localizado tras esfuerzos sin signos neurológicos. RM o eco solo si se sospecha desgarro mayor. Síndrome artropatía facetaria. Dolor lumbar que aumenta con extensión y rotación. Diagnósticos confirman la fuente del dolor. Fractura vertebral. Rayos X, CTM y ERM para detectar y diferenciar fracturas agudas o crónicas. ERM muestra edema óseo. Disfunciones de cadera o pelvis. Evalúa el origen del dolor con pruebas clínicas. Kensel, patologías nerviosas. Evalúa lesiones no radiculares, neuropatías, mediante exámenes, maniobras específicas. Los estudios que pueden ayudar al diagnóstico de esta patología son: radiografía simple AP y lateral de columna lumbar en bipedestación. Mide el grado de desplazamiento, alineación sagital, degeneración discal, facetaria básica. Radiografías dinámicas, flexión-extensión. Detectar inestabilidad vertebral. Tomografía computada, TC. Evaluar estructuras óseas, pars interarticularis, pequeños defectos óseos. Resonancia magnética, RM. Evaluar discos, ligamentos, médula, raíces espinosas, nerviosas, compresión, edema y tejido blando. De las pruebas diagnósticas funcionales tenemos el Stork test. El paciente se coloca de pie, apoya su peso en una sola pierna. Luego el paciente realiza una extensión del tronco, inclinándose hacia atrás, manteniendo el equilibrio. Después va a repetir con la otra pierna. Si el resultado es positivo, el dolor en la región lumbar baja del lado apoyado indica posible lesión del pars interarticularis o inestabilidad lumbar. La otra prueba es la Mackenzie. Esta, el paciente se coloca de cúbito prono y se le pide que extienda la espalda apoyando las manos con una posición de cobra, estilo yoga, manteniendo la pelvis y las piernas en el suelo. Mantiene la posición por unos segundos y regresa lentamente, realizando 10 repeticiones. El resultado positivo es: si el dolor se centraliza, se mueve de una de las piernas a la zona lumbar. Problema de discal mecánico corregible. Si el dolor periferaliza, se extiende hacia las piernas, lesión, irritación severa del disco o nervio. Resistencia muscular del core. El paciente se coloca en posición de plancha, apoyando los antebrazos y las puntas de los pies. Se mide el tiempo que puede mantener la posición con el cuerpo alineado, sin hundir ni elevar la cadera. Variaciones de la plancha lateral para oblicuos y test Sorensen para extensores lumbares. Los valores más o menos son: hombres 60 segundos y mujeres 45 segundos. El resultado, si es menor del tiempo o tiene temblor, eso significa que hay un déficit de estabilidad del core. En la evaluación funcional de la marcha, el paciente camina descalzo o con calzado deportivo
en una superficie plana y libre. El evaluador observa desde diferentes ángulos, frontal, lateral y posterior, y se analizan las fases de la marcha: apoyo inicial, apoyo medio, despegue y balanceo. Se observan aspectos como longitud y simetría del paso, movimientos de las caderas y el tronco, postura y estabilidad. El resultado: alteraciones como basculación pélvica o rotación excesiva del tronco, indican compensaciones o debilidad muscular. ¿En qué consiste la guiniometría? El paciente de pie se ubica en un guiniómetro alineado su eje con la espina ilíaca y el sacro. Se pide al paciente que se flexione hacia adelante para medir la flexión lumbar, se extienda hacia atrás para medir la extensión lumbar y realice la inclinación lateral para medir la extensión lateral. Gire el tronco para medir la rotación. Los valores normales aproximados aparecen en las imágenes mostradas. El resultado: las limitaciones o asimetrías indican restricciones articulares o dolor funcional. En el tratamiento por fase de recuperación, en la fase aguda se recomienda suspender levantamientos pesados, descansos, ejercicios suaves, sin carga, mantener movilidad ligera y no dolorosa. En la subaguda, ejercicio de movilidad de cadera y pelvis, ejercicios isométricos de core, empezar con cargas ligeras, trabajo de técnica bajo supervisión. En la fase de fuerza y reforzamiento, la progresión de pesos lentamente, patrones de movimiento con carga pero con supervisión. Ejercicios de estabilidad también son recomendables, junto con fortalecimiento de multífidos, glúteos, trabajo de sentadilla con técnica correcta para evitar hiperextensión. En la fase de readaptación específica del levantamiento, simulación de levantamientos específicos, corregir desequilibrios, el uso de cinturón solo para cargas muy altas, seguimiento clínico si el dolor reaparece. Y para el mantenimiento y prevención, serían programas de mantenimiento de core, sesiones de movilidad, chequeos periódicos y variación de ejercicios. Descanso adecuado y evitar cargas excesivamente pesadas sin progresión. Aquí están todas las referencias que fueron consultadas para el Manual de Prevención de Lesiones. Espero les haya servido y por su atención muchísimas gracias.